Hola a todos, amigos del canal de YouTube de PokerYAjedrez.com. Os habla como siempre el maestro FIDE, Óscar de Prado. Traemos hoy un nuevo vídeo. En este caso se está disputando el último gran premio, el último torneo del Grand Prix de la FIDE de este ciclo 2014-2015 en la ciudad rusa de Khanty-Mansiysk. Y como sabéis, deberíais de saber la mayoría, este ciclo lo que hace son otorgar 2 plazas para el torneo de candidatos. Ya sabéis que bueno, están jugando algunos de los mejores jugadores del mundo, y como eran 4 pruebas, de las cuales el grupo de, creo que eran 16 jugadores, debía de jugar 3 pruebas cada uno. Algunos ya han terminado. Bueno, y antes de llegar a este torneo, líder era Tomaszewski, que está jugando, segundo era Mamedyarov, que ya ha terminado, y otros jugadores que iban arriba con opciones, pues era sobre todo Caruana, también Nakamura, Karjakin y algunos más, ¿no? Hay algunos más, pero bueno, en este momento, tras 7 rondas de este Grand Prix, recordar, son 12 jugadores y son 11 rondas, o sea, quedarían 4 para el final. Actualmente Caruana es el líder con 5 de 7 y va muy encaminado además para otorgar una de las plazas de candidatos. Por supuesto, si ganara, ya automáticamente sería para él, ¿no? Y luego tenemos también con 4,5 de 7 a Karjakin y a Lenier Domínguez. Lenier, que había empezado bastante mal el año pasado, pero parece que ahora está recuperado y está haciendo muy buen torneo. Y con 4 puntos quedan Nakamura y Svidler. Svidler ha perdido hoy precisamente ante Domínguez, y Nakamura ha conseguido ganar su primera partida. Y entonces, bueno, a falta de solo 4 rondas, hay un matiz importante en los puntos, según si ganas, o sea, si quedas en solitario o si quedas empatado, se reparten. Si quedas en solitario te dan todos los puntos, ¿no? Por ejemplo, el vencedor de un torneo son 175, ¿no? Pero creo que son 140 el segundo, algo así. Pero claro, si quedan empatados, por ejemplo, si ganas el torneo empatado, son 155 entre 2 jugadores. O sea que variando un poquito cómo queden los puestos, los puntos también van a variar, ¿vale? Pero bueno, iremos, se verá esto hacia el final del torneo. Pero digo, ahora mismo, con las opciones más realistas son para Caruana, que va líder. Creo que Tomaszewski, al estar haciendo aquí un mal torneo, comenzó bien, pero ganando en la primera ronda, pero ahora se ha hundido un poquito con 2,5 de 7, y le va a costar. O sea, pienso que Tomaszewski, que tenía una gran ventaja por haber ganado uno de los anteriores Grand Prix en solitario, ¿no? Creo que ahora se va a quedar fuera, y parece objetivamente que la segunda plaza está ahora mismo entre Karjakin y Nakamura, ¿no? Para mí son los dos con más opciones, teniendo en cuenta que Karjakin ahora mismo va segundo, a solo medio punto de la cabeza, y Nakamura va cuarto, ¿no? Pero solo un punto de la cabeza, aunque Nakamura, digamos que antes de este torneo tenía 50 puntos de ventaja sobre Karjakin, pero bueno, que los puede recuperar. Si por ejemplo Nakamura queda cuarto y Karjakin consigue alcanzar a Caruana, pues posiblemente le recupere esos puntos. Pero bueno, son cábalas que dejaremos para más adelante. Lo que este Grand Prix va a dar son estas 2 plazas, que son, ya digo, para el torneo de candidatos bastante interesantes, junto con la Copa del Mundo que se va a jugar este año, también va a otorgar otras 2 plazas, ¿no? Y vamos a ver una de las partidas, para mí una de las claves del despegue de Caruana, del resurgir, después de una actuación muy buena. Aquí está jugando más o menos un ajedrez pues bastante convincente, ya digo, va líder con 5 de 7, lleva 4 ganadas y 3 victorias, y una de las claves fue esta partida, la ronda 3, que vamos a ver precisamente entre Caruana y Tomaszewski. Un Tomaszewski que había empezado bien el torneo, ganando a Jobava, tablas, y aquí se enfrentaban pues uno que está llamado a meterse al candidato y a luchar por el torneo, contra Tomaszewski, que era un poco, antes de empezar el torneo, quizás de los jugadores que se esperaba que estuvieran en la parte baja, ¿no? Y ha sido un poco la revelación en estas primeras pruebas. Y esta partida pues fue fundamental para el devenir del torneo y posiblemente también del circuito de candidatos. A partir de que Caruana empezó a ir para arriba, y Tomaszewski se empezó a hundir bastante. Bueno, una defensa eslava, y en este caso con A6, y bueno, aquí Caruana escoge la variante con A4. Esta variante no es de las más principales. Esta variante, el blanco, bueno, hay varias opciones aquí para el blanco. Alfil F4 es interesante, y las más jugadas son C5, esta eslava conocida como eslava Chevanenko, ¿no? E3 también se suele jugar bastante, e incluso tendríamos una jugada también interesante, puede ser H3, pero bueno, básicamente las 2 más utilizadas son esas, ¿no? Este A4 también tiene su lógica, y quiere que las negras pues no coman en C4, no se consoliden fácilmente con B5. Aquí el negro suele jugar E6, y el blanco jugó aquí alfil F4. Bueno, Tomaszewski ya tenía experiencia, Caruana no le encontré partidas con esta línea, sí de otros fuertes jugadores.
Por ejemplo, bueno, aquí hay varias jugadas, ¿no? Por ejemplo, el propio Tomaszewski se había enfrentado contra A5, una partida contra Morozevich, que siguió alfil E7, alfil F4, enroque 3, C5, se puede a veces llegar un poco por transposición a este tipo de posiciones, pero esta es una idea interesante también para el blanco. Lo más habitual es alfil G5 y también la jugada G3 e incluso la tranquila E3, ¿no? Estamos en plena apertura y pues como siempre hay varias opciones, ¿no? Contra este alfil F4, Tomaszewski, ya digo, había jugado un par de veces, ¿no? Esto, por ejemplo, aquí jugó con A5 y tenemos varias opciones. Esta es una jugada, ya digo, habitual de Tomaszewski, que ya la había empleado. Una idea interesante aquí es alfil E7, muy jugada, por ejemplo, un ejemplo práctico, Nakamura-Carlsen en Wikanzi en el año 2012, siguió con E3, caballo H5, alfil D3, aquí normalmente el blanco se deja cambiar este alfil, y A5 enroque, caballo 6, torre C1. Vamos a ver luego posiciones parecidas, ¿vale? A este tipo de esquema. Jugadas posibles para el negro también, alfil B4, también se ha jugado mucho, la jugada alfil D6 también es bastante habitual, incluso este C5, aunque bueno, normalmente se juegan un poquito más tarde, pero también es una buena idea. Bueno, en este caso la partida continuó tras A5 con E3 y ahora alfil E7, jugada de Tomaszewski. Bueno, aquí tenemos de nuevo varias opciones, por ejemplo, caballo BD7, lo ha jugado un par de veces Kamsky esta exposición, jugó una caballo BD7 contra Olga Gira en Moscú en 2013, y ya más antiguamente contra Carlsen en Moscú en el año 2008 había jugado con caballo A6, ¿no? Dos movidas de caballo, en este caso para completar el desarrollo del flanco de dama. Y en este mismo momento el blanco jugó una idea pues bastante interesante, ¿no? Tras E3 alfil E7 y es la jugada G4. Bueno, esta es una jugada que es una novedad, aunque sí que la idea no es nueva. Este es G4 para las blancas en varias aperturas. Bueno, ahí atrás, en los años quizás no finales 90, 2000, bueno, se había puesto bastante de moda en algunas aperturas. Había el famoso en la semieslava, ¿no? La famosa cuando Shirov y Shabalov prepararon su famoso G4 en la semieslava, evidentemente lleva pues ideas similares. Luego había venido una época, sobre todo Shirov había sido un gran precursor, ¿no? Cuando habían encontrado contra la Filidor, el famoso G4 también, y hay algunas aperturas más en las cuales, bueno, se ha utilizado este esquema agresivo por parte de las blancas, ¿no? En este caso Caruana decide emplear esta idea, que ya digo, en este momento es novedad. Justo en este torneo también vimos un par de ideas más de G4 en otras posiciones, en un gambito de dama, una de Grischuk precisamente, también estuvo jugando este tipo de ideas parecidas y parece que un pequeño resurgir, ¿no? En este torneo de los famosos G4 del blanco. Bueno, la idea es bien clara, ¿no? Vamos a ver luego, ahora antes que nada, las alternativas. Y aquí eran más habituales la jugada, por ejemplo, H3, donde tenemos la partida Indjic contra Tomaszewski, y es una partida de Polonia del año 2013, una partida que había acabado en tablas, había seguido con caballo A6, alfil E2, enroque, caballo B4, es típico. Las negras lo que consiguen, cuando las blancas juegan A4, al haber hecho A5, consiguen sobre todo la fuerte casilla B4, normalmente suelen utilizarla para el caballo. En su contrapuesta a las blancas, en algún momento, con algún posible cambio o alguna apertura en el centro, pues depende de lo que tomen las negras, también pueden conseguir más adelante la casilla B5, ¿no? Pero bueno, sobre todo la prioridad aquí en este caso también es la casilla E5, en muchas variantes. Y esto más o menos acabó en tablas. El propio Tomaszewski también se había enfrentado contra alfil D3, y una variante parecida a la que acabamos de ver, tras caballo H5, hace un ratito, enroque, caballo peón caballo A6, B3, caballo B4, torre 1 y enroque. Como os decía, el esquema similar, esto fue Nakamura-Tomaszewski, o sea que bueno, también tenía experiencia en este tipo de líneas, ya os dije que era bastante común el plan blanco. Alfil E2, Nakamura lo ha jugado con blancas. Alfil E2, también se jugó una partida entre Cheparinov y Salgado en el año 2010, de nuevo la idea es caballo H5 y aquí alfil E5, caballo D7, H3, caballo peón y G6. En este caso el caballo tiene que volver, queda un poquito digamos encerrado, ¿no? Porque no tiene muchas casillas a su disposición. Es evidente que las blancas a cambio han perdido la pareja de alfiles, aunque objetivamente este alfil de momento no tiene mucho juego, y la partida la acabó ganando el blanco, aunque la posición más o menos debería estar, pues bueno, equilibrada, ¿no? Las blancas también tienen algunas debilidades, la posición es muy cerrada,
y ya digo, creo que los dos tienen buenas posibilidades, ¿no? Bueno, la idea de G4, evidentemente, pues es bastante clara. Evidentemente, si las blancas toman en G4, las negras, perdón, las blancas suelen jugar con torre G1, y aquí, por ejemplo, contra caballo F6, torre G7, bueno, de entrada este cambio de peones de G favorece en principio un poquito más a las blancas, porque van a poder enrocar largo rápidamente, su torre ya está más activa en séptima, y sería ventaja, ¿no? La idea de Shirov-Shabalov en algunas variantes que se juega, por ejemplo, H5, H3, y aquí F5 no sería una buena jugada, porque H por G4, yo creo que aquí la ventaja blanca es bastante grande, ¿no? Los peones aquí debe ser decisiva, si comemos de peón, caballo E5, G5, alfil aquí H2, por ejemplo, alfil G3, bueno, hay varias jugadas posibles, o venir con la dama a amenazar mate, creo que aquí la compensación no es suficiente. Bueno, Tomaszewski juega natural con caballo A6, G5, las blancas aquí ganan espacio, lo que hacen es aprovechar el caballo, y caballo D7. Aparentemente las dos retiradas son buenas, deberían tener un valor similar. Desde el punto de vista práctico, entiende que el caballo en D7 pues puede tener algún más futuro, ¿no? El caballo H5, alfil E5, objetivamente parece pues algo más cómodo, que el caballo negro tiene un poquito menos de futuro, aunque se podría jugar perfectamente, ¿no? También en principio caballo B4, aquí quiero mover esta jugadita, y sería una posición más o menos equilibrada, pero quizás el caballo quede un pelín peor, ¿no? en esta casilla. Bueno, caballo D7, el blanco juega H4, jugada normal, el negro esta maniobra que ya hemos visto, esta casilla siempre es importante, alfil E2 y B6, ¿no? Tratando de desarrollar el flanco de dama, las blancas ganan espacio en el flanco de rey, H5, alfil B7, jugada habitual. Era posible hacer alfil A6, de hecho las negras lo hicieron más tarde, directo, podría ser quizás un intento de mejora, presionar directamente sobre C4, a ver si las blancas qué tipo de decisión pueden tomar, si mantienen con B3 o si deciden cambiar. Bueno, la partida se jugó alfil B7 y el blanco tomó C por D5. Bueno, aquí tenemos algunas opciones interesantes, pero en principio parecería que tomar en C, tomar en el peón no es lo más principal. De momento los peones del flanco de rey no los vamos a mover hasta que las negras se enroquen. Quizás intentar preparar el enroque largo, quizás mover la dama, podría ser una opción. También alguna jugada del tipo torre C1, por ejemplo, torre G1, una jugada, bastante práctica. Pero bueno, esto es interesante, hay un cambio, C por D y ahora E por D. La idea aquí es que si tomamos de peón C, como decía antes, pues tenemos la casilla también B5 para nuestro caballo, en este caso podemos tener presión sobre D6, C7, y la diferencia yo creo que aquí la marcan este alfil, ¿no? Que es claramente mejor que el de B7. Bueno, el negro tomó de peón E, esto tiene sus ventajas y sus inconvenientes. De momento estas casillas están bloqueadas, lo que pasa que también el alfil sigue un poquito encerrado y C6 puede ser una debilidad a largo plazo. El blanco jugó dama D2 y en esta posición Tomaszewski jugó la jugada F5. Bueno, es una jugada yo creo que arriesgada y es una posición bastante complicada. Aquí la jugada natural debería ser enroque, pero entiendo que le debió dar un poquito de miedo, ¿no? Los módulos se defienden, dan como jugada enroque, pero claro, hay que verlo que primero a largo plazo todavía no está claro lo que va a pasar y es una decisión arriesgada, ¿no? Con estos peones aquí. Yo entiendo que Tomaszewski decidiera no enrocarse tan rápido, ¿no? Hasta ver qué hacen un poquito las blancas. Tras enroque, la mejor jugada posiblemente fuera torre 8, tratando también de llevar el caballo a F8, ¿no? Y aquí, bueno, hay jugadas preparatorias, torre de G1, la posición es bastante compleja, ¿no? Yo creo que es jugable, torre de G1 posiblemente sea la mejor jugada aquí. La ruptura G6 directa no parece tan buena, peón por y H6, y E4, D por E4, caballo por E4, y ahora, bueno, aquí creo que las negras se pueden defender, ¿no? Quizás caballo F6, y los sacrificios en H6 de momento no parece que sean suficientes, aunque la posición es bastante compleja, ¿no? Alfil por H6 es interesante, caballo por E4 y ahora la jugada dama F4.
Y bueno, como veis aquí es una posición compleja, creo que el negro tiene chances de salvarse bastante interesantes con dama de 5, y tras alfil por G7 sale una idea muy interesante aquí, perdón, que es caballo A2, jaque, y a rey B2, caballo B4, tratando de forzar un jaque continuo, ¿no? No podemos venir a B1 por la entrada de la dama y mate, y a caballo A2, si jugamos rey B1, también habría la jugada caballo a C3, ¿no? Este es un contrajuego bastante importante del negro, y a rey B2 simplemente pues caballo por E2, y de nuevo parece que las negras aquí consiguen salvarse, ¿no? Jaque, jaque en H6, rey F6, y a G7, rey F5. Esta jugada parece única, y ahora lo mejor debería ser un jaque continuo con dama H3, rey F6, dama H6, etcétera. Como veis, una línea muy compleja, solo es un pequeño resumen, ¿no?, de las distintas opciones que podría haber con enroque. Y hay una jugada que me gustaba quizás más que enroque, y es la jugada caballo F8, que es una jugada bastante interesante. De momento no enrocamos, para que las rupturas no sean de momento tan fuertes, y el caballo se puede dirigir a E6, donde va a presionar el alfil de F4, donde puede presionar desde E6, por ejemplo, si las blancas juegan en algún momento con E4, va a presionar el peón D también, presiona sobre G5, me parece una jugada defensivamente muy buena y posiblemente la jugada correcta, ¿no?, desde el punto de vista práctico, la jugada caballo F8. Bueno, contra F5 el blanco tomó, G por F6, esto en principio es correcto, las negras tomaron de alfil, tomar de caballo era otra opción, las blancas conseguían la casilla E5, aunque tras alfil de 6, torre G1 y dama E7, mi posición es compleja, ¿no? Aquí las negras se reservan también la opción de enrocar largo si lo hacen las blancas. Evidentemente, creo que la columna G, en este caso, ¿no?, semiabierta para las blancas, y el caballo en E5 les puede dar un poquito de ventaja, aunque las negras también tienen algunas opciones a cambio, un buen caballo en B4 y, bueno, lo peor es su alfil de B7, ¿no? Pero creo que la posición aquí es bastante jugable para ambos bandos. Tomaron de alfil y aquí el blanco jugó la jugada H6, una jugada interesante, el negro cierra con G6, G5, alfil G3, dama E7, de nuevo sería bastante complejo, un poco similar a lo que vimos antes, y las negras jugaron con G6. En esta posición el blanco se decidió a romper ya con E4. Es curioso, ¿no? Normalmente tenemos un rey en el centro y debemos de tratar de abrir la posición. El problema es que nosotros también tenemos el rey en el centro. Yo creo que el blanco aquí debía de haber jugado enroque largo primero, posiblemente es una jugada un poco más efectiva, y bueno, de todas maneras creo que con dama E7 y las negras pueden ver también dónde se van a acabar enrocando, porque incluso el enroque corto ahora no es descartable, ¿no? Porque al estar, aunque está un peón muy avanzado, no hay rupturas ya de peones y no es fácil tampoco hacer las entregas. Posiblemente esto también, digo, sea bastante jugable, ¿no? Enroque largo. El blanco jugó E4 directo, aquí el negro tomó D por E4, creo que enroque corto era una alternativa a tener en cuenta, si peón por simplemente se puede retomar en D5 o incluso C5 es más fuerte, creo que el negro también consigue igualdad, ahora es el rey blanco, ¿no?, el que tiene que ponerse a seguro, y contra enroque E5, alfil E7, bueno, es una variante que el ordenador da como buena para el negro, aunque en realidad este peón pasado aquí pues puede ser un pelín peligroso, ¿no? Objetivamente, ya digo, la evaluación del ordenador, del módulo, es ligera ventaja negra, ¿no? Después de enroque, ahora se va a hacer fuerte con torre F5, viene a empezar a presionar con la columna F. Es cierto que el caballo puede reciclarse, y bueno, a largo plazo puede que la posición de las negras sí que sea jugable. Entiendo que sea un poco, desde el punto de vista humano, una posición un poco más sospechosa, ¿no? Entonces Tomaszewski tomó en E4, tomamos de caballo, enroque corto y enroque largo. Y ahora la jugada caballo de 5. Bueno, aquí había dos jugadas bastante interesantes. Una era alfil E7 directamente, es decir, retiramos el alfil de la diagonal para que no nos lo cambien, damos paso a que pueda venir nuestro caballo, abrimos la columna F, tiene múltiples opciones, y sobre todo otra jugada muy buena era la jugada B5 directamente, ¿no? Tenía varias opciones, ¿no? O sea, varias utilidades, quería decir, perdón, este movimiento. Lo primero, controla la casilla C4, una casilla importante donde puede haber algunos jaques, Luego, también, evidentemente, habilita la casilla B6 para que pueda salir el caballo o la dama, ¿no? Pero sobre todo, principalmente el caballo, apuntando hacia A4 y C4.
También, ahora mismo, el peón de B5 es inmune, ¿no? Aparte que si comemos nos abre la diagonal del gran alfil, con lo cual estamos teniendo, en principio, todo ventajas, ¿no? Y incluso en un momento determinado, bueno, no es descartable que podamos tomar en A4, ¿no? También. Quizás esta jugada, desde el punto de vista práctico, era la mejor, incluso mejor que alfil E7, aunque alfil E7 también es bastante correcta, ¿no? Este caballo de 5 no es que sea malo del todo, pero creo que sí que otorga un pelín más de ventaja a las blancas, ¿no? El caballo estaba bastante bien en la jugada en la casilla B4. El blanco se retira, alfil G3, y ahora el negro jugó alfil A6, tratando de cambiar los alfiles. Creo que de nuevo retirar el alfil era importante. Podríamos decir que las blancas quizás estén un pelín mejor, pero la ventaja es más mínima. Y después de alfil A6, creo que la ventaja blanca sí que es bastante clara, ¿no? Aquí jugaron torre H, E1, la torre en la columna H ya no hace mucho, aunque objetivamente era buena jugar dama C2 también, directamente, echándole un ojo a C6, no vamos a comer directamente, bueno, no está claro que no podamos comer directamente, aunque abrimos la columna C, pero el blanco siempre va a poder jugar también rey B1, y aquí tenemos en el aire algún tipo de jugadas también, como puede ser pues, un momento determinado también caballo G5, y algún tema entradas en E6, tenemos la jugada también posible dama C4 en algún momento, y no está claro también cómo las negras aquí van a defender el peón, ¿no? Por ejemplo, si no hacemos una jugada como dama C8, caballo D6 es bastante molesta. Quizás B5 ahora no es tan buena, pero también tenemos una jugada muy fuerte, ¿no? Que es caballo E5, y la entrada aquí del caballo en E5 también de nuevo da ventaja, ¿no? Se amenaza a comer también en C6, comer en B5. Bueno, creo que esto era ventaja blanca, pero torre H, E1, ahora jugó el negro torre A8, rey B1, alfil E7 por fin y dama D3. Bueno, evidentemente las blancas están un poco mejor, pero yo creo que no tan clara ventaja como un poquito antes, pero siguen estando mejor. El rey negro, evidentemente, el mayor peligro lo conforme este peón, ¿no? Y la debilidad es, en este caso, de las casillas y también de la teórica diagonal, ¿no? Que el cambio de alfiles lo que hizo es que las casillas blancas estén bastante débiles ahora. El negro jugó aquí torre F5, a mí me gustaba más directamente ya torre C8 y planear en algún momento determinado algún posible contrajuego pues, por la columna C que podamos intentar. Bueno, torre F5, el blanco juega caballo E5, una casilla muy importante, ¿no? En esta posición. El negro juega dama C8 y aquí caballo C3. Había otra opción que era dama C4, bastante interesante también, directamente presionando el peón, si caballo por E, D por E, y contra dama E6, la jugada caballo D6, también con una clara ventaja blanca. A caballo C3, Tomaszewski cambió, comemos con la dama, y ahora caballo por E5, ¿no? Este caballo aquí es bastante molesto, y aparte se sigue amenazando el peón, y estamos amenazando también golpes a la descubierta para comer nuestro alfil D7, el alfil de las negras. Entonces el blanco toma, y aquí Caruana decide dar un jaque intermedio. Es interesante, aunque también era bueno tomar directamente, porque si dama E6 hay un sacrificio de calidad muy interesante con torre D6. Tras alfil por, peón por, contra dama F6, dama por C6. Y aquí de nuevo tenemos líneas abiertas, un peón muy fuerte, apoyado con la dama y con el alfil, y el rey sigue estando bastante débil, ahora mismo se amenaza la torre, quizás hay que jugar algo así aquí como torre F8, que debe ser medio única, perdón, y las blancas quizás puedan empezar a hacer caja, ¿no? Dama por B6, o jugadas como torre E7, y pienso que su ventaja debe ser también cerca de ganadora, ¿no? Entonces, bueno, esta era una opción bastante buena, D por E5, y a dama B3 jaque, jugaron torre F7, y la jugada D por E5. Aquí dieron jaque, quizás era un poco mejor directo dama G4, mantener el rey en B1, la posición sería bastante similar a la de la partida, E6, torre F3 y dama B6, creo que las blancas mantienen aquí una clara ventaja, y aquí dieron jaque primero, rey A2 y ahora alfil B4. Esto es un grave error también, bueno, un nuevo error, ya bastante, la posición de las negras queda bastante delicada, creo que dama G4 es la última opción, y tras E6, torre F3, ganar un tiempo, y ahora dama C2, ¿no? Tomar en B6 aquí no se puede ahora por dama por A4, ¿no? Entonces esto es malo. Pero bueno, dama C2. Creo que las blancas mantienen una muy buena ventaja. Posiblemente con buena técnica sea decisiva, pero no sería tan fácil como en la partida. En la partida ahora vemos la marcha triunfal del peón, en este caso E6, este peón va a decidir la partida, más de nuevo las casillas blancas abiertas y la debilidad del rey. Es curioso porque no se montó un gran ataque al rey, pero sí se aprovecharon
todas las casillas débiles que había al lado de o en su enroque, ¿no? A su lado. En este caso las blancas las fueron aprovechando junto con un peón pasado muy fuerte. Torre 7, alfil h4, ahora el peón no se da bloqueado y estamos amenazando ganar la calidad. Torre e8, no vale tomar en e1 por alfil por e7, y si el alfil toma en f2, alfil d8. De nuevo la jugada ahora e7 es imparable, y contra torre e8, jaque, las blancas se cubren con la dama, y por supuesto la jugada torre e6. No vamos a permitir en este caso el cambio de damas, y aquí tenemos ahora un fortísimo peón en e7, varias ideas como torre d8, torre d4. Bueno, el negro jugó b5, el blanco juega torre d8, una jugada bastante normal desde el punto de vista del humano. Parece que es un poquito más fina, puede ser la jugada torre d4, que también en un momento determinado va a tener la amenaza de jugar torre f4, por ejemplo aquí podemos jugar rey h8, quizás aquí hay varias jugadas que ganan, ¿no? Como dama e3, por ejemplo, digo dama e3, ¿no? Y esta puede ser bastante fuerte, con idea de venir a e5, etc. Bueno, torre d4 era otra opción, torre g1 también, pero bueno, la torre d8 desde el punto de vista práctico también es suficiente, ¿no? El negro toma a4 y dama e3. Bueno, dama c4 también es una jugada ganadora, manteniendo la dama en la diagonal. En este caso parece que las negras tuvieran alguna chance por el tema de la clavada, pero realmente tienen una posición muy complicada. Aquí jugó alfil por e7, bueno, esto entrega una pieza, aunque ya digo, su posición creo que es bastante desesperada. Si alfil c5, dama e4, y ahora nos encontramos ante un grave problema, ¿no? Las blancas están amenazando en un momento determinado comer y desclavar su rey para también jugar con e8, se puede, o simplemente desclavarnos y tener la amenaza de comer y jugar en e8, ¿no? Por ejemplo, es que no hay jugada muy útil aquí, por ejemplo, imaginamos a3, ¿no? Bueno, aquí entre otras jugadas rey b1 debe ser bastante fuerte, y no quedan muchas jugadas para el negro, ¿no? Alfil por e7 simplemente tras torre por a8, alfil por e7, se gana una pieza, y contra torre e8 simplemente salimos de la clavada. Bueno, a3, b por a3, no comer con el alfil, ¿no? Para que no nos caiga la torre, y a dama f5, dama c3. Bonita jugada que sale de las clavadas y amenaza mate. Y contra dama f7, pues simplemente dama e5, y bueno, la posición blanca es aplastante. O sea que bueno, una buena victoria de Caruana, con una idea interesante, un g4, que en este caso es una novedad, aunque las ideas son comunes, pues este famoso g4 en la semieslava, con algunas opciones similares, y una partida donde, bueno, consiguió abrir la posición, consiguió quedar un pelín mejor. Creo que el negro tuvo algunas chances defensivas, pero bueno, empezaron sus problemas creo que con f5, y luego después de alfil a6 ya su posición era bastante mala, y el enroque, curiosamente, pues ya digo, fue bastante débil toda la partida, y sobre todo la ausencia de los alfiles de casillas blancas, esto permitió que las amenazas por la diagonal, ¿no? Desde a2 a g8 y las casillas negras, más unido al fuerte peón pasado, pues le dieron una buena victoria a Caruana. Así que nada, esto ha sido el resumen de estas 7 primeras rondas de Grand Prix, esta partida comentada entre Caruana y Tomaszewski. Mañana es día de descanso y quedan 4 para el final. Y nada, este Grand Prix, ya digo, está bastante emocionante, sobre todo no por la victoria ya en el torneo en sí, que también lo está. Vemos un Karyakin y un Domínguez que está jugando muy bien, un Karyakin también parece que, digamos que de vuelta, ¿no? A intentar jugar a su mejor nivel. Nakamura, que había comenzado el año muy fuerte, ha empezado el torneo con 6 tablas, pero ahora, después de esta victoria en la 7ª ronda, seguro que intentará arriesgar en las últimas jornadas para tratar de llevarse una de las plazas de candidatos. Así que nada, estaremos atentos al final del torneo y esperemos que las obligaciones nos permitan comentar más a menudo, que de momento no, la verdad que no hemos tenido mucho tiempo ni para intentar grabar estos vídeos, pero procuraremos ahora a partir de junio tener un poquito más de tiempo y volver a hacer, por lo menos intentar hacer un vídeo semanal. Así que como siempre, gracias a todos, espero que os haya gustado, como siempre os animo a suscribiros al canal, compartirlo por las redes, a visitar pokerajedrez.com. En breve vamos a tener novedades también, un nuevo diseño de la página web. Yo creo que para junio estará lista, con nuevas ideas y un nuevo enfoque que le queremos dar, así que os animo a todos para
que sigáis atentos, y también anunciaros que ya hay nueva edición, en este caso la segunda edición, ya está disponible del libro del Sistema Londres Pereira, sabéis, de Editorial Chesi. Me olvidaba deciros eso, que alguna gente a finales de abril se había acabado, pero ya ahora mismo debe estar otra vez de nuevo disponible en las principales librerías, y como siempre, para cualquier pedido podéis escribirme directamente a info@pokeriajedrez.com. Así que ahora sí, no me enrollo más y saludos. Chao.